sacramento del altar. Y he de proclamar a los pueblos la verdad de tu reino, y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos, y que no hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, de este pecador te apiadas. Jesús, Jesús, sacramento del altar. El tema de nuestra predicación está centrado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 29. Ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, quiero comenzar compartiendo con ustedes dos momentos importantes en mi vida. Siendo párroco en Atiquizaya, una noche en que junto a los jóvenes de la alabanza celebrábamos la Eucaristía. Nos habíamos reunido como ministerio para celebrar la Eucaristía. Y aquella noche, en el momento de la consagración, el Señor nos comenzó a tomar en alabanza y en adoración. Y aquel momento de la consagración se fue poco a poco alargando, y para no cansarles, la Eucaristía aproximadamente duró 4 horas. Estuvimos ahí un buen momento en adoración. Estuvimos ahí contemplando el misterio de un Dios que se ha quedado presente en la hostia consagrada. Y a partir de ahí fuimos compartiendo con otras comunidades esa experiencia que Dios nos había regalado. Pasado algunos meses, un sábado por la mañana, llego a la sacristía y estaba un hombre llorando. Me acerco a aquel hombre y aquel hombre lloraba y me dice: padre, mi esposa se está muriendo. Pero lo que más me duele es que me han dicho que un sacerdote no puede llegar a la casa donde los esposos no estén casados por la iglesia. Y nosotros no estamos casados por la iglesia. Y me acaban de decir que usted no puede llegar por eso. Yo le dije: ¿y quién te lo dijo? Porque eso no es cierto. El Señor no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y como a eso de las 4:30, 5 de la tarde, me fui con el sacristán. Me llevé el aceite para la unción, me llevé mi relicario y el Santísimo para darle la comunión. Y cuando llegamos, era un ranchito. Ustedes saben que hay lugares donde cuando alguien está ya falleciendo, está agonizando, pues preparan inmediatamente las casas, sacan lo que tienen para velarlo ahí. Y me llamó la atención que ya la gente estaba afuera. Los famosos chiviadores ya estaban merodeando la casa. Los que andan buscando pues velas para chiviar. Y cuando llegué estaba el alboroto como el del Evangelio. No tenían energía. Entré en aquel ranchito a la luz del candil y vi el rostro de una mujer que estaba agonizando. Una mujer que estaba sufriendo. Tenía su estómago, como decimos, ¿verdad?, hinchado. Y en aquel momento la mujer comenzó a expresar su arrepentimiento, comenzó a expresar buscando el perdón de Dios. La confesé, luego la ungí con el aceite. Y de igual forma, en el momento de darle la comunión, el Señor nos volvió a tomar en adoración. Solamente estaba el sacristán y su servidor. Hicimos un momento de oración ante Jesús sacramentado por aquella mujer, que quizás sería la última vez que iba a recibir el alimento. Lo último que iba a comer en esta vida sería la Eucaristía. Le dimos la comunión, luego la bendición, y siempre pues
la oración que se nos pide que hagamos por los enfermos, donde pedimos perdón si cayó en alguna pena, excomunión o entredicho. Y me fui. A los meses, un domingo por la mañana, cuando después de bendecir a los niños, me regresaba a la sacristía, me tocaron. Y cuando me tocaron, era una mujer que me comenzó a decir: padre, ¿se acuerda que hace algunos meses usted llegó a una casa así? ¿Qué pasó? ¿Se murió? No, me dijo, soy yo. Yo no sabía si era de este mundo o era del otro. Yo no sabía, hermanos y hermanas. Y aquella experiencia también me marcó en mi vida. Y aquel momento también marcó mi ministerio. Y aquel momento fue como, diríamos, el lanzamiento que el Señor quería de que comenzáramos a adorarlo y que comenzáramos a orar también por los enfermos ante Jesús Eucaristía. Mi sorpresa, cuando el Papa anuncia el año eucarístico, cuando el Papa nos llama a expresar ese amor a Jesús Eucaristía. Ya antes nos había regalado ese documento tan hermoso, la Iglesia vive de la Eucaristía. Ya antes el Santo Padre nos había recordado que el día más importante para los cristianos es el domingo, que es el día del Señor, es el día de participar de la Eucaristía. Hermanos y hermanas, en cada una de las épocas siempre han habido manifestaciones de esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Y cuando los hombres hemos estado a punto de extraviarnos por las doctrinas contrarias a la fe, por las herejías que han intentado quitarnos la fe o desorientar nuestra fe, el Señor siempre ha dado pruebas de su presencia. El milagro de los más notorios que se conserva en la ciudad de Lanciano, allá al norte de Roma, desde el año 700, cuando aquel monje, celebrando la Eucaristía, comenzó a tener dudas en su fe, y la hostia se convirtió en ese pedazo de carne que todavía hoy en día está como testimonio, y la sangre se convirtió en 5 coágulos que todavía hoy en día están como testimonio. Y así podríamos nosotros ir mencionando varios milagros que en diferentes épocas, cuando los hombres han comenzado a perder la fe. Y hoy, hermanos y hermanas, en este año 2005, el Señor también nos regala ese milagro del año eucarístico. El Santo Padre, iluminado por el Espíritu Santo, es el querer de Dios, es la voluntad de Dios, es el Espíritu quien lo ha iluminado para que todos volvamos a lo esencial, los sacramentos y sobre todo el sacramento de la Eucaristía. En medio de un mundo que se está secularizando, en medio de un mundo que está abandonando la fe, en medio de un mundo que ya no celebra el día del Señor. Hoy el domingo es el día del paseo, hoy el domingo es el día de la televisión, es el día de la playa, pero menos el día del Señor. Hermanos y hermanas, en medio de este mundo que se está desorientando, en medio de este mundo lleno de odio, de violencia, de guerra y de destrucción, el Señor nos va a centrar en el sacramento del amor. Y de las pruebas hechas a ese milagro eucarístico en Lanciano, hay conclusiones científicas, entre las cuales la carne está constituida por el tejido muscular del corazón. En ese pedazo de carne está el corazón completo. La Eucaristía es el corazón de Jesús, lo más sagrado, lo más importante. Y cuando usted comulga, se está comiendo el corazón de Jesús. Hermanos y hermanas, qué maravilloso realmente esa presencia que el Señor nos ha dejado.
Qué maravilloso realmente cuando vamos a comulgar, vamos a comernos el corazón de Jesús. Nos damos cuenta del alcance que eso tiene. El Señor nos da su amor, el Señor nos da lo más sagrado, el Señor se entrega Él mismo a cada uno de nosotros. Y cuando vamos a la adoración, vamos a contemplar el corazón de Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor va a perpetuar su presencia en la Eucaristía, porque el que ama quiere estar con el amado. El esposo, cuando ama, quiere estar con la esposa. El novio quiere estar con la novia. El amigo quiere estar con el otro amigo. El amor es entrega, el amor es don, el amor es presencia, y el Señor nos ama tanto que ha dejado su corazón en medio de nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Y el Papa, en ese documento que nos ha regalado para inaugurar el Año Santo Eucarístico, precisamente ha tomado este versículo de la Biblia, decíamos, San Lucas capítulo 24, versículo 29. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Y es interesante ubicarnos en el contexto. Los discípulos de Emaús, nos dice unos versículos antes el Evangelio, el mismo día. ¿Cuál día? El domingo. Ya Jesús se había aparecido a las mujeres que habían ido a buscarlo allá para embalsamar su cuerpo. Ya Jesús ya había resucitado. Ya las mujeres lo habían visto, se habían encontrado con él. Y lo dice, ¿verdad? También la palabra de Dios en el versículo 17. Iban desanimados, iban cabizbajos. No se habían encontrado con el resucitado. No sabían que Jesús había resucitado. No sabían que el Señor había vencido la muerte. Para ellos todo había terminado en la cruz.